Buen día jóvenes, bienvenidos a otra clase de cálculo. Para el día de hoy vamos a ver el tema de derivadas y derivadas en un punto. Vamos a comenzar explicando un poco acerca de la noción de derivada, de dónde viene este concepto y de qué trata. El concepto de derivada de una función está relacionado a dos problemas que conllevan el mismo significado matemático. Uno tiene que ver con la pendiente de la recta tangente, el cual se remota desde la época de Arquímedes, y el otro involucra el cálculo de la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento, expuesto por Kepler, Galileo y Newton. Para el caso de la recta tangente a una circunferencia, se tiene en cuenta que una recta tangente es una recta que corta la circunferencia en un solo punto. Sin embargo, para curvas más complejas, esta interpretación no es pertinente, ya que en algunos casos la recta tangente corta la curva en más de un punto, o en otros casos no habría rectas tangentes, como se muestra en las siguientes figuras. Antes de explicar un poco las figuras, vean que la noción de derivada eh, comienza en la historia, comienza a partir de dos problemas. Uno, relacionado con la pendiente, la recta tangente, y otro con un problema de física, el problema de la velocidad instantánea. Entonces nosotros vamos a quedarnos un poco en el concepto matemático más que el físico. Ahora sí, observemos los siguientes ejemplos. Tenemos una circunferencia. Si tomamos un único punto P y trazamos una línea recta, esa sería la recta tangente en el punto P. Ocurren problemas más complejos cuando tenemos una curva, tomamos un punto P y trazamos la recta. Entonces vean que la recta tangente no solamente está tocando en un único punto, sino también en este que está acá, en dos o más puntos. O otro caso, donde tenemos la gráfica, eh, esta parece la gráfica de la función valor absoluto. Tenemos un punto P, el vértice, por así llamarlo, y vean que por más que tracemos líneas rectas, no hay una tangente en ese punto. El problema de encontrar la recta tangente en un punto P se reduce a determinar su pendiente en ese punto. En este caso, se aproxima la pendiente de la recta tangente por medio de la recta secante, que pasa por el punto P, y por otro punto cercano de la curva, como se muestra en la figura. Esto es un ejemplo de qué pasa si queremos hallar la recta tangente en este punto P. Podemos hacerlo a través de la aproximación de las rectas secantes. Entonces, las rectas secantes son las que están en color marrón. Si yo tomo el punto P y tomo otro punto muy cercano a P, vean que poco a poco me voy acercando a este valor de la recta tangente. Entonces, este concepto de aproximación ya lo habíamos observado antes. ¿En qué tema? En los límites. Ahora vamos a ver más adelante cómo se relaciona la fórmula de la derivada con la fórmula de los límites. Aquí tenemos nuestra primera definición para el día de hoy, la derivada de una función. La derivada de una función, f de x, es la función, aquí tenemos este símbolo, f, comilla de x, definida por f, comilla de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f x más h menos f de x, todo esto sobre h. Entonces vean cómo la derivada de una función está relacionado también con los límites. La notación f comilla de x se lee f' de x. Entonces esta comilla lo que quiere decir es prima.
f' de x. Y además de este símbolo existen otras notaciones para la derivada, que son y', que se lee derivada de y. En algunos libros lo van a encontrar así, y'. Recuerden que f de x es igual a y. Entonces, f' de x va a ser igual que y'. También tenemos la siguiente notación, la van a utilizar en cursos más avanzados de cálculo, como ecuaciones diferenciales. Es muy útil esta forma de expresar la derivada de y de x, que se lee derivada de y con respecto a x. Y en algunos libros más avanzados también lo expresan de la siguiente forma: d subíndice x de y, que se lee derivada con respecto a x de y. Ahora vamos con nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a hallar derivada de funciones. Súper importante, ustedes que les gusta observar otros videos, hay un método de solución mucho más sencillo y mucho más rápido de hallar la derivada de una función. Sin embargo, el primer método o el método formal es utilizar esta fórmula, utilizar la definición de límite. Entonces, para los ejercicios que voy a dejar en la parte final, vamos a utilizar la definición de límite. Vamos a aprender a utilizar esta fórmula primero que todo. Más adelante, sí será permitido utilizar ese método mucho más sencillo y mucho más rápido. Lo primero, aprender a utilizar la definición. Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos a determinar la derivada de cada función. Tenemos la función número 1, f de x igual a 7x menos 6. ¿Cómo se utiliza la fórmula general para esta función? Entonces vamos a dividir la fórmula general en dos partes. La primera, f de x más h, y la segunda, f de x. ¿Qué significa f de x más h? Que donde está la variable voy a reemplazar por x más h. Entonces, aquí tengo la función f de x, donde está la variable. ¿Quién es la variable? X. Voy a reemplazar por x más h. Entonces vean aquí en la solución, este 7 queda igual, 7, y donde está la variable voy a reemplazar por x más h. Entonces aquí donde está x voy a reemplazar por x más h. Y el menos 6 de la función. Segunda parte, menos, que es este menos que está aquí de la fórmula, f de x. ¿Quién es f de x? Pues la función inicial, 7x menos 6. Y listo. Eso es todo. La función, le cambio la variable por x más h, menos la misma función. Todo esto sobre h. Bueno, y recordar el límite cuando h tiende a 0. Resuelvo. Esto me quedaría aquí 7x más 7h menos 6. Aquí me quedaría menos 7x más 6. Quiere decir que este 7x se va con este 7x y este menos 6 se va con este más 6. Me quedaría simplemente 7h. H entre h se cancelan y me quedaría simplemente el 7. Véanlo aquí. Ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Entonces por eso el resultado es 7. ¿Qué significa este 7? Este 7 es la derivada de esta función. Entonces veas que es algo muy sencillo. De pronto aquí hacemos unos cuantos pasos de más, ya que hay otros métodos que simplemente con ver esta función ya sabemos que la derivada es 7. Pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, aplicar este método. Bueno, y tenemos nuestro segundo ejemplo, un poco más complejo. Tenemos la función g de x igual
a 1 sobre x cuadrado. Vamos a aplicar la fórmula general. Nuevamente la dividimos en dos partes. F de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Entonces, ¿quién es la variable? X. Donde está x, voy a reemplazar x más h. Entonces escribo, la derivada de la función va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de la función, pero aquí en vez de x, escribo x más h. Entonces vean, x más h al cuadrado. Importante, no es que voy a quitar este 2, sino que todo lo que está dentro de la variable está elevado al cuadrado. En ocasiones solamente elevan aquí x al cuadrado y este h lo dejan solo, y no es así. Todo lo que está dentro de la variable está elevado al cuadrado. Por eso, como yo estoy reemplazando x por x más h, vean que x más h, todos dos, están elevados al cuadrado. Segunda parte de la fórmula, menos f de x. F de x es la función menos 1 sobre x al cuadrado. Y comenzamos a resolver. Para resolver, quitamos los corchetes y multiplicamos en cruz. Nos queda el resultado que está acá. Luego de esto agregamos un 1 aquí debajo y multiplicamos por ley de extremos y medios y nos queda este resultado que está acá. Entonces vean que simplemente estoy simplificando. Bueno, aquí me volé un paso muy importante. Vean que aquí arriba resolvieron este caso de factorización, binomio al cuadrado. ¿Por qué no se resuelve aquí debajo? Porque aquí debajo tengo ya un producto. Recuerden que el límite tiende a 0. Quiere decir que cuando yo reemplace me va a quedar un 0 sobre 0. Lo que tengo que buscar es eliminar algo. Algo arriba, eliminarlo con algo debajo. Entonces ya aquí, para poder realizar eso, tengo que tener una multiplicación. Tengo que eliminar factores. Ojo y cuidado, porque aquí tengo x más h al cuadrado. Y abajo también tengo x más h al cuadrado. Muchas veces eliminan eso así enseguida. Y eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Aquí debajo tengo la multiplicación. Muy bien. Pero arriba tengo resta. Yo no puedo eliminar eso así como así. Tengo que tener que una multiplicación. Entonces vean que aquí los términos son semejantes, sí, pero debajo tengo multiplicación y arriba tengo resta. Entonces no se puede, ni con resta ni con suma. Si aquí tuviera un punto, una multiplicación, pues lógicamente sí podría eliminar. Mientras tanto, no. Entonces por eso debajo no se aplica el caso de factorización. Arriba sí. Bueno, vean aquí cómo lo aplica. Y vean que debajo no lo aplica. Continuando, se elimina este y este. Nos quedaría menos 2xh menos h cuadrado. Aquí sacan factor común h. Nos queda este resultado. Ahora vean, esta h se cancela con esta h. ¿Por qué se cancelan? H está multiplicando. Acá arriba tengo una multiplicación y debajo también tengo una multiplicación. Por esta razón ahora sí puedo quitarlos. Ya que quité la indeterminación, ahora vean acá, en esta parte, ahora sí puedo reemplazar el límite. Cuando tiende a 0, lo puedo reemplazar. Este límite es muy sencillo, simplemente reemplazo aquí en 0 y aquí 0. Arriba me quedaría menos 2x y debajo me quedaría, aquí está elevado al cuadrado, x a la 2 y x a la 2, x a la 4.
me quedaría este resultado. Puedo simplificar todavía. Esta x de acá arriba se va con una x que está acá debajo. Me quedaría este resultado. Ojo y pendiente, porque muchos también se confunden por primera vez en esta parte. Como resultado, no siempre me va a quedar un número, como en el ejemplo anterior que nos quedó 7. Nos puede quedar, como en este caso, una variable x. Nos puede quedar una letra. ¿Por qué? Vean que el límite es cuando h tiende a 0, no cuando x tiende a 0. Es decir, esta variable x la podemos tratar como un número, como un valor más. No hay ningún problema con esa variable x. Aquí la variable sería h. Con esa variable es que tenemos el problema. Entonces vean que acá factorizando y todo eso, lo que eliminé, el 0 sobre 0, fue la letra h, no la letra x. Entonces el resultado muchas veces nos va a quedar o números constantes o funciones. Nos pueden quedar variables de esta forma. Bueno, y tenemos la siguiente definición, que es derivada de una función en un punto. Nos dice que la derivada de una función f de x en el punto x igual a se simboliza como f' de a y está dada por las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula donde utilizamos el límite cuando h tiende a 0. Esta fórmula es parecida a la de la definición anterior. Vean que utilizamos h. Simplemente tenemos que quitar la letra x o la variable x y reemplazarla por el punto que nos están dando, por el valor a. O tenemos una de las fórmulas, a mí me parece un poco más directo esta fórmula, donde el límite cuando x, nuestra variable inicial, tiende a ese valor a. Simplemente es tomar la función y restarle el valor de la función evaluada en ese punto. Todo esto sobre la variable x menos el valor inicial. Esta me parece un poco más directo. Sin embargo, pueden utilizar cualquiera de las dos. Hay un tercer método, el método más sencillo. En cálculo realmente hay métodos, métodos complicados y métodos mucho más sencillos. Aquí el método más sencillo sería observar si la función inicial es continua en ese punto que me están dando. Si es continua, yo simplemente derivo la función y ya en la función derivada voy a evaluar ese valor a. Voy a ver si les comparto un video o ustedes pueden buscarlo y van a darse cuenta que es mucho más sencillo. Sin embargo, lo que les decía anteriormente, aprendan a trabajar con las definiciones. Para las derivadas en un punto, para los ejercicios que voy a dejar en la parte final, sí pueden utilizar el método que mejor les parezca. Aquí, en el ejemplo del libro, se trabaja con la definición, esta que está de este lado, con la definición límite cuando h tiende a 0. ¿Cómo lo hacen? Vamos a explicarlo. Tengo la siguiente función, f de x igual a raíz de x más 1. Y voy a encontrar su derivada en el punto x igual 2. Escribo f' de 2 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de. Donde está x, voy a reemplazar por el valor a. El valor a es el punto que me están dando, 2. Entonces, raíz de 2 más h. ¿Por qué 2 más h? Porque es a más h, la fórmula general, a más h. Entonces, sería aquí donde está x, voy a reemplazar 2 más h. Más 1, este más 1 es de la fórmula aquí, de la función inicial.
menos la función evaluada en ese punto. Entonces simplemente reemplazo el 2. Me quedaría 2 más 1. Y simplemente lo que queda es resolver. Esto me quedaría 3 más h. Este 2 se suma con este 1. Quedaría 3 más h. Menos 2 más 1, 3. Todo esto sobre h. ¿Cómo resuelvo este límite? Bueno, ya ustedes saben resolver este límite. Vean que me queda aquí 0 sobre 0. Tengo que eliminar la indeterminación. Cuando tenemos raíces, tengo que multiplicar por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? La misma expresión, pero cambio aquí el signo menos por el signo más. Y multiplico. Ya simplificando el conjugado, vemos que se cancelan las raíces. Me va a quedar la expresión 3 más h menos 3. Reemplazando esto, lógicamente se van a ir los 3, 3 menos 3, 0, y me va a quedar más h solamente. Esta h con esta h que está acá abajo se van. Y me queda la siguiente expresión. Ya en esta expresión quiere decir que ya eliminé los ceros, el 0 arriba, 0 abajo. Simplemente reemplazo cuando h tiende a 0. Aquí sería 0 y me va a quedar que esto es igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Quiere decir que f' de a es igual a ¿qué? Este valor. Bueno, f' de a es lo mismo que f' de 2, porque a es 2. Entonces vemos que aquí está el resultado. Es sencillo, lo único es que es un poco largo, un poco tedioso. Con la otra fórmula es un poco más sencillo. Vamos a ver. Esto quedaría, esta es la fórmula general, esto quedaría límite cuando x tiende a, pero ¿quién es a? 2. De f de x, ¿quién es f de x? Raíz de x más 1 menos f de a. ¿Quién es f de a? La función evaluada en 2, raíz de 3. Reemplazo este 2 aquí, 2 más 1, 3. Todo esto sobre x menos a. Ya sabemos que a es 2. Y resuelvo. Como aquí el límite tiende a 2, cuando yo reemplace, me va a quedar un 0 sobre 0. Tengo que eliminar esa indeterminación. Aplico el conjugado. Esto me va a quedar x más 1 menos 3. Y debajo me va a quedar x menos 2. Bueno, yo porque sé que me queda esto, porque sé que las raíces se van a cancelar y voy a multiplicar esto mismo acá debajo con el signo positivo. Raíz de x más 1 más raíz de 3. Esto aquí, acá arriba, se va a cancelar todo con esto que está acá abajo, ya que me queda x menos 2 y este x menos 2 se cancela. Me va a quedar 1 sobre este valor. Raíz de x más 1 más raíz de 3. Y listo, simplemente queda reemplazar este valor. X cuando tiende a 2. Reemplazando aquí por 2 me va a quedar raíz de 3 más raíz de 3. Si yo tengo dos veces el mismo número, se está sumando, quiere decir que eso va a ser que, lo que acabo de decir, dos veces el mismo número. 1 sobre 2 raíz de 3. Y vean que es el mismo resultado. Me parece un poco más directo. Y hay un método aún más directo. Yo veo
si la función inicial es continua en ese punto. Entonces vemos que aquí tengo una función racional. Yo reemplazo 2, lógicamente es continua en ese punto, el límite existe y el límite es igual al valor de esa función evaluada en ese punto. Es continua. Simplemente derivo esta función con los métodos anteriores y ya en la derivada de esa función reemplazo el valor de 2. Cualquiera de los tres métodos ustedes pueden utilizarlo. Y aquí tenemos nuestros ejercicios. Van a derivar primero la función y ya en la función derivada van a hallar el valor de f' de a. En este caso, en estos valores. Entonces están divididos en dos partes cada ejercicio. Primero, derivan cada una de las funciones, encuentran su derivada y después evalúan en esas derivadas estos valores de x.